Ahorita te muestro aquí. ¿Dónde está? Está más clarito. Ya. Estas son las barras cromatoidales. ¿Ya? Estas, por ejemplo, aquí en la entoma vistolítica, aquí está. Las barras cromatoidales hemos dicho que son... No, aquí está al revés. Aquí en el trofosito está... No les voy a confundir con este otro. Entonces, más clarito había una imagen. Aquí está. Ah, otra, les va a decir, ¿en dónde puedes observar barras cromatoidales? Te va a decir. Generalmente, en la teoría te dice que puedes observar en los dos, pero según la doctora Zuli, las barras cromatoidales son más observables y nítidas en el trofosito. Por eso la diferenciación de las barras cromatoidales va donde en la parte de los trofosocitos. Aquí está al revés, no sé qué ha pasado aquí. Ya, pero en la histolítica tendría que ser hemos dicho que en la histolítica las barras cromatoidales son bordes redondeados. En cambio, en la coli son bordes dentados, son bordes irregulares, en otras palabras, ¿ya? Aquí se ha cambiado, no sé qué ha pasado aquí, pero aquí esto tendría que venir aquí y esto aquí. ¿Alguna pregunta más sobre cola histolítica? ¿Podrías volver a explicar lo de amebiasis intraintestinal, su acción patógena y patología, por favor? Ya, mejor con el atlas para que nos ubiquemos. Ya. Como les dije, hay dos tipos de amebiasis, la intraintestinal, aquí está mal, y la extraintestinal. En la interintestinal va a haber, generalmente, den por lógica, ¿no? Tóxico-excitativa, no, tóxico-química, hay en todos los parásitos, por eso ya no mencionamos aquí, pero hay en todos los parásitos. De la tóxico-química viene ¿quién? La tóxico-irritativa. Y si hay irritativa, hay tóxico-inflamatoria. Aquí tendría que ser la tóxico-inflamatoria. Pero se supone, porque siempre donde vos presentes irritación va a presentarse inflamación, ¿ya? Entonces, te irritas, te inflama, ¿qué te va a hacer? Te va a destruir tejido. Y ahí entra la toxicolítica. De la toxicolítica, no realizas tratamiento, no hay, eres, te haces a los de hierro, que no sientes nada, se vuelve tóxico necrótico. O sea, va por pasito, pasito a pasito, va empeorando de poco a poco, ¿ya? Y ahí está. Aquí encontramos 5 acciones parasitarias. Tóxico-química, tóxico-irritativa, tóxico-inflamatoria, lítica y necrótica. Nos pasamos a la acción patógena. La acción patógena no es más que el resultado de esta acción parasitaria. Por la toxicoquímica te causa, o te lanza químicos, que va a hacer entonces te va a causar una irritación. Y si hay irritación va a haber una inflamación. No realices tratamiento, te vale drogas, te vale madres, te va a causar una toxicolítica, va a pasar a este grado. Entonces te va a formar formación de úlceras por la irritación y la inflamación que han antecedido a esto. Te vale madres, empeora el cuadro. Entonces te va a causar una tóxico necrótica, donde el tejido va a morir y te va a causar pus, se va a formar tejido muerto, se va a acumular y te va a causar una sobreinfección bacteriana, porque recuerden que el pus es el principal alimento de las bacterias. De la acción patógena, lo que te ha causado es la acción parasitaria, es como decirte como lo que se va a manifestar en la acción patógena, a esto tienes que darle un nombre. ¿Y qué nombre le vas a dar? Ya hemos dicho que el hábitat de la entamoeba histolítica, ¿dónde es? En el intestino grueso. Entonces, al intestino grueso, ¿cómo también lo llamamos? Lo llamamos colon.
Se divide en tres: ascendente, transverso y descendente. Este colon, entonces, porque dice colon, entonces ya te das cuenta, te dices que es el término médico adecuado se dice colitis amebiana, por la inflamación, la irritación que ha habido anteriormente. Colitis amebiana. Amebiana, ¿por qué? Porque está presente el parásito. Este es lo básico que te va a causar. Pero vos te empeoras, no realizas tratamiento, no tomas ninguna medida terapéutica para tratar, entonces este cuadro va a pasar ¿a qué? A una disentería amebiana. O sea, que sería la segunda complicación que existe después de una colitis amebiana. No te realizas tratamiento, te vale madres, piensas que un paracetamol te va a curar, va a pasar a formarse el famoso acceso amebiano. ¿Por qué? Porque la sobreinfección bacteriana acumula bacterias en un sitio, gracias a la destrucción del tejido, porque está muriendo tejido aquí, se forma lo que es la pus, las bacterias se acumulan y ese acúmulo de bacterias te va a causar ¿qué cosa? Te va a causar un acceso. ¿Qué es un acceso? Es como una masa que se forma ahí, ¿no? Y está llena de pus esa masa. Ya en sintomatología, empiezas por el dolor abdominal, la diarrea leve, la astemia, la dinamia y la anorexia. Estos tres términos son lo que ustedes tienen que aprenderse de memoria. En qué parásitos existe y cuándo va a existir. Con que ustedes digan estos tres síntomas, pan comido. Luego viene lo que son las estrías de sangre en materia fecal. O sea, ¿a qué me digo con disentería? Es materia fecal con sangre, ¿ya? Eso es disentería. Materia fecal con sangre. Entonces, estrías en sangre. Por eso se dice la disentería. Y el acceso amebiano te va a causar ya fiebres, malestar general. ¿Por qué? Porque el acceso bacteriano no es más que la acumulación de pus con bacterias que se está acumulando. Eso sería lo que es la intraintestinal. La extra ya, bueno, va en pulmón, el cerebro o en el hígado, en la pared del abdomen. Ya es, y los síntomas va a ser localizados, o sea, dependiendo el órgano en el cual esté el acceso, ¿no? ¿Alguna pregunta para que nos pasemos a lo que es Yardia y terminemos rapidito con Valentino? Disculpa ¿Vale? acerca de ese cuadro patógeno que era. El cuadro patógeno es por eso, es la acción parasitaria, la acción patógena, la patología y la sintomatología. Todo esto es el cuadro patogénico, ¿ya? Esto tendría que venir aquí abajito. Este es el Y ciclo biológico, cuando nos pregunte cuadro patogénico tenemos que mencionarle todo eso. exacto. Empieza por la acción parasitaria, acción patógena, la patología y la sintomatología. No hay preguntas, ¿no? Pasamos a la yardia. Ya. Nos pasamos a lo que es la yardia. Preséntame la yardia. Si tienes suerte, la otra te va a decir, escoge qué parásito quieres presentar. Y si vos empiezas por, el parásito tiene trofoseíta, tiene quiste, es monoxénico, causa una acción parasitaria traumática, mecánica, ahí la autora se da cuenta y te dice que no has estudiado. Si empiezan así, olvídense que van a tener buena nota. A la doctora le gusta lo ordenado, le gusta empezar como está anotado en su pizarra. Mañana les van a dar la pizarra seguramente. Así que empezamos. Las yardas intestinales, preséntamelo. ¿Qué es las yardas intestinales? Es un protozoario unicelular flagelado, estos son flagelos, que realiza su movimiento mediante los flagelos. Esta es la presentación del parásito. Protozoario unicelular flagelado,
que realiza movimiento mediante sus flagelos. ¿Qué estadios parasitarios existe de la Yardia? Existe el trofozoito, como también existe el quiste. Ahora, si vos eres más vivo, más trucho, más trucho diré, le dices, el trofozoito presenta lo que son las siguientes partes. El trofozoito presenta lo que es el disco surtorio, mediante el cual se adhiere ¿a dónde? A la pared del intestino, del duodeno, ¿ya? Presenta lo que es el axostilo. ¿Qué es el axostilo? ¿Cuál es la función del axostilo? Te va a preguntar la doctora. Si se dan cuenta, el axostilo no es más que el esqueleto, es el sostén del trofozoito, le ayuda a realizar el movimiento, sostiene el trofozoito, lo mismo el quiste, ¿ya? Entonces, eso les ha preguntado a los chicos han bugueado y no sabían qué decir nada. Ni siquiera menciona que era un esqueleto. Entonces, ¿qué te dice el axostilo? El axostilo te da, es un sostén, es una estructura, te da movilidad, porque sin el axostilo no puedes moverte, o vos puedes caminar sin esqueleto, ¿no? ¿Verdad? Es una simple lógica. Presentan lo que son sus flagelos. Dos anteriores y dos posteriores y dos laterales. Lo que ven aquí los famosos núcleos. Hay dos a cada lado del disco surtorio. O sea, el axostilo, aparte de ser el esqueleto, divide a lo que es el trofozoito como al quiste en dos mitades simétricas, ¿ya? Lo divide. Entonces, a cada lado de lo que es el disco surtorio, que es todo estito, existen lo que son sus núcleos. Y estos núcleos por dentro presentan lo que es los endosomas que están dentro del núcleo, ¿ya? Y por último, ¿qué más tiene el trofozoito? Tiene lo que es los cuerpos parabasales, estas líneas de Axito. Que lo mismo está aquí, estos son los cuerpos parabasales de aquí. Estos dos negritos, lo mismo aquí. ¿Ya? Trofozoito descrito prácticamente. El quiste, doble membrana quiste, o doble pared quística, en otras palabras. Presenta 4 núcleos. 2 a ambos lados, presenta un axostilo o esqueleto que los divide a ambos lados en la mitad, presenta son los cuerpos parabasales y ya está. Es una forma ovalada, en cambio el trofocito tiene una forma de una pera, una gotita, entre otras palabras, y ya está. Y aquí está la presentación, esta es la presentación del parásito. Protozoario unicelular, flagelado, que realiza sus movimientos mediante los flagelos. Y se acabó la morfología. Ahora directamente vos, ¿qué vas a hacer? Te pasas a lo que es al ciclo biológico. Ahora, si eres más vivo, vos le das la descripción de las medidas del parásito. Por ejemplo, el trofocito mide de 10 a 20 micras de largo, de 5 a 15 micras de ancho, sus medidas. En el quiste, el quiste de la Yardia mide de 8 a 12 micras de largo y de 7 a 10 micras de ancho, con doble pared, y presenta 4 núcleos con su axostilo o esqueleto. Si a la doctora le gustan sus datos, que tú te los sepas de memoria, es un punto para ti. Nos pasamos a lo que es el ciclo biológico. Aquí está mejor. Entonces, el tipo de ciclo de la Yardia. ¿Cuál es el tipo de ciclo de la Yardia? Es un tipo de ciclo monocénico. ¿Por qué? Porque solo hay un hospedador en la Yardia. En los protozoarios solo hay un hospedador, ¿ya? No hay donde perderse ahí. Nos pasamos. El tipo de ciclo es monocénico. Vía de ingreso, vía oral, ingresa por la boca. Mecanismo de infección, fecalismo o el famoso ano, mano, boca, el clásico. El quiste, el elemento, mecanismo de infección. El medio de infección sería los alimentos contaminados. Medio de infección, alimentos contaminados. Mecanismo de infección, fecalismo, ano, mano, boca.
Las formas parasitarias o estadios parasitarios existen el quiste y el trofozoito. El quiste es el elemento infectante, ¿ya? El elemento infectante es el quiste. El quiste cuando ingresa va por el tubo digestivo, el esófago, estómago, se liberan lo que es los ácidos gástricos, el ácido clorhídrico, va a pasar ¿a dónde? A la primera porción del intestino delgado, llamado también duodeno. De ahí el nombre de giardia intestinalis, giardia intestinalis o duodenalis, ¿ya? El quiste, por el paso de los ácidos, de los jugos, de los ácido clorhídrico y demás, se va a desinquestar. ¿Qué va a hacer? La pared va a debilitarse, entonces va a eclosionar ¿quién? El trofozoito. El trofozoito, gracias a quién? A esta parte de aquí, al disco surtorio, se va a adherir a la pared intestinal del duodeno. O sea, va a causar una acción mecánica. La más importante es la mecánica, ¿ya? Entonces, se adhiere a la pared del intestino, te causa ¿qué cosa? Una duodenitis, acompañada de una diarrea. Existe diarrea en este paciente, entonces, ¿qué va a salir? Los dos, trofozoito y quiste. En diarrea sale trofozoito y quiste toda la vida. Cuando la muestra es semisólida, pastosa o semidura, te sale solo quiste, que es el elemento de resistencia. El trofocito es el elemento patógeno o de reproducción. ¿Ya? Entonces sale lo que es el quiste como el trombozoito en una muestra diarreica. Entonces la vía de salida sería ¿qué cosa? Materia fecal, por materia fecal. El elemento de diagnóstico, en este caso, elemento de diagnóstico es todo aquello que ustedes puedan observar en el microscopio. Eso es el elemento de diagnóstico, ¿ya? Entonces, si es una muestra diarreica, los dos van a salir, el trofocito como el quiste. Entonces, los elementos de diagnóstico son el trofocito como el quiste. Y vuelven a hacer el mismo ciclo vicioso de siempre, ¿ya? Como ustedes vuelven con su ex cada vez, así, vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta que recibas terapia, en otras palabras. ¿Alguna pregunta del ciclo? Para que nos pasemos al cuadro patogénico. El elemento patogénico sería el trofozoito, ¿no ven? Claro. El quiste es el infectante, porque ingresa el quiste. Un trofocito en el medio externo no puede vivir. No puede vivir. ¿Por qué? Porque hay temperatura, hay frío. El medio externo lo mata literalmente el trofocito. Pero el quiste sí puede sobrevivir, porque tiene doble pared quística. Entonces, este le da protección. Por eso decimos que el quiste siempre va a ser de resistencia en los protozoarios. El trofocito es el de patogenia y de reproducción, ¿ya? Entonces, el quiste ingresa como quiste porque entonces llamamos elemento infectante. Va a la pared intestinal, llega a lo que es la pared del duodeno y se desenquista gracias a los ácidos y que se va a volver, un elemento patógeno. ¿Por qué? Porque el trofocito, gracias al disco surtorio, se va a adherir a la pared del intestino, te va a causar daño, te va a causar irritación, inflamación y te va a causar un aumento del peristaltismo, te va a causar la diarrea. Y entonces, ¿qué lo consume? Lo va a volver en un elemento patógeno, porque el trofocito es que te va a causar la patogenia aquí. El quiste no te causa la patogenia, lo que te causa es el trofocito. ¿Alguna pregunta más para que nos pasemos al cuadro patogénico? Creo que nada. El cuadro clínico patogénico. Y ahora sí, aquí lo más importante que ustedes tienen que dominar es la acción mecánica. ¿Por qué la mecánica? ¿Por qué está ahí primerito la mecánica? Bueno, aquí está más antes, ¿no? Aquí dice irritativa, pero demos por lógica que es tóxico-química, es tóxico-irritativa y es tóxico-inflamatoria. Las tres siempre van a ir juntas, ¿ya? Aquí se aumenta otro tipo de acciones parasitarias en las yardas intestinales, ¿ya? La principal, te va a decir la doctora, ¿cuál es la principal acción parasitaria de la yarda intestinal? Te pregunta directamente. Su examen va a ser algo rápido.
no es tedioso. Y vos con decirle una acción mecánica. Ya, sentate. Así de fácil. Luego va a venir una obstructiva. ¿Por qué? Porque te va a obstruir, ya que está en la pared del intestino adherida, si hay en cantidad, va a obstruir el paso de los alimentos, en otras palabras. Enzimática, porque se alimenta de las enzimas, las Yardia-Lambia. Competitiva, ¿por qué? Porque al estar en la primera porción del intestino, recuerden que la digestión y la ingestión de líquidos y alimentos y nutrientes se da más que todo, el líquido es en el intestino grueso, pero los nutrientes se da en lo que es en el intestino delgado. Entonces, al ser la yarda, el primer parásito que va a estar ahí presente, porque va por el tubo digestivo, aquí no hay parásito, aquí no hay parásito, aquí hay sí parásito, en el duodeno. Y si se dan cuenta, aquí estaba la mebiasis. El balantidio igual aquí está. Las taenias aquí se localizan. Las nanas, las solium, las demás. Pero la yarda lambia es la que principalmente está al principio del tubo del intestino delgado. Por eso se le dice una competitiva. ¿Por qué? Porque es la primera que te va a quitar nutrientes, alimentos, enzimas, todo. La primera. O sea, alimento, por ejemplo, ingresa un plátano, se lo come aquí, todos los nutrientes se lo va a quitar aquí. El plátano va a pasar aquí como, ya, como sin nutrientes, vacío, pelado, no tiene nada de proteínas, nada de nutrientes. Aquí la tenia se va a alimentar deficientemente. ¿Por qué? Porque la yarda lambia aquí le está quitando todos los nutrientes porque es la primera que va a estar en contacto con los nutrientes. Y la famosa esta también, esta para mí es importante, al igual que esta, que la mecánica. Mecánica y la exfoliatriz indirecta. Recuerden cuándo es exfoliatriz indirecta y cuándo es exfoliatriz directa. Exfoliatriz indirecta es cuando el parásito se alimenta de los nutrientes, ¿ya? Y la directa es cuando el parásito se alimenta mediante la sangre, quitándote directamente los nutrientes que han sido digeridos y que están en los glóbulos rojos. Indirecta, entonces, mediante los alimentos, todavía el parásito todavía tiene que realizar su digestión, sus acciones enzimáticas para digerir los alimentos, quitar los nutrientes, seleccionar y en sí. En cambio, la directa es cuando directamente los nutrientes están siendo consumidos por el parásito. Esa es la diferencia. Entonces, las más importantes, mecánica y la exfoliatriz indirecta. ¿Puede haber traumática? Sí puede haber. ¿Por qué? Porque la yarda lambia se adhiere a la pared del intestino mediante el disco surtorio. Y el disco surtorio son como dientecitos que está dañando el epitelio. Y puede ser traumática, sí puede ser, no hay por qué decir que no, ¿ya? Pero la más importante, la mecánica y la exfoliatriz indirecta. Estas son las acciones parasitarias. Nos pasamos a la acción patógena. ¿Qué quiero decir? Es el suceso de esto. Hemos dicho tóxico-química, irritativa, inflamatoria. Si hay irritación de las vellosidades, del Ibercon, en otras palabras, ahí está el proceso de irritación, inflamación. Si se irrita la mucosa, las vellosidades, se va a inflamar. ¿Esto qué va a causar? Va a haber un incremento del peristaltismo. ¿Y qué te va a causar este peristaltismo? Va a hacer que la materia fecal fluya rápidamente, no más de lo normal en sí, en otras palabras. Eso por la irritativa, la inflamatoria y la química. Cuando pasamos a la mecánica, ¿qué te va a causar? Como hay daño en las vellosidades, como el disco surtorio está atacando a las vellosidades, se está adheriendo a las vellosidades, va a causar una atrofia de las vellosidades. Y por la exfoliatriz indirecta,
que te va a causar una mala degradación de los ácidos grasos, en otras palabras. O sea, si se dan cuenta, las más importantes aquí son la mecánica y la exfoliatriz indirecta. Estas ya son secundarias, pero que igual sí afectan a lo que es al tubo digestivo. En patología, si estamos hablando del duodeno, en principio, bueno, estamos hablando del intestino en sí. Al intestino, recuerden que delgado lo conocemos como, en la patología lo van a nombrar al intestino delgado como enteritis. Estamos generalizando ahí. Pero si son más lógicos en este sentido, la yarda duodenalis está más presente en la primera porción del intestino, que sería el duodeno. Entonces, aquí pueden mencionar lo que es enteritis o duodenitis. Duodenitis, ¿por qué? Porque la primera porción del intestino es el duodeno. Entonces, duodenitis o enteritis. Por esto es lo que es por la mecánica y la exfoliatriz indirecta que te ha lastimado las vellosidades aquí, no hay una mala degradación de los ácidos grasos, de las grasas en otras palabras, va a haber un síndrome de no mala absorción, o sea, no va a haber una adecuada absorción de los nutrientes que ingresan por los alimentos. Va a haber deshidratación, siempre en una desnutrición se presenta la desnutrición con la deshidratación, siempre van a estar presentes de la mano en muchos de los casos, ¿ya? Y aquí no hay donde perderse, cualquiera lo supone por lógica. Dolor epigástrico o dolor abdominal les sirve. Diarrea por la enteritis. Mucosa por la enteritis. Ahora sí hay síndrome de malabsorción, deshidratación y desnutrición que te va a hacer una diarrea entérica, atorrea. Este es lo más importante. Atorrea. Esa es la principal diarrea que te va a causar, que te va a preguntar la doctora. ¿Cómo es la diarrea en la Giardia lambia? Te va a decir. Y vos le dices, es atorrea. Y te va a decir, bueno, sentate, ¿sabes? O en otras palabras te va a decir qué es atorrea. Y vos simplemente tienes que decirle, la estetorrea se refiere a lo que es una presencia de grasas excesivas. Entonces, si aquí hay una mala degradación de los ácidos grasos o grasas, entonces la diarrea va a ser pues con grasa, grasosa. Recuerden lo que han hecho en corpoparasitológicos, diarreas líquidas, mucosas, lintéricas, o las famosas grasosas, que en otras palabras se les dice esteatorrea. Por la deshidratación, la nutrición, la sintomatología clásica de estos dos, ¿cuáles van a ser? La sed, piel seca, signo de pliegue cutáneo, bajo peso por la desnutrición, su talla va a bajar, va a enflaquecer, va a haber desgano aquí, o sea, cuando tienes tu nutrición estás desganado, no tienes ganas de nada, signo de avitaminosis. Hay vitaminosis que significa que no hay suficientes vitaminas. Aquí también pueden entrar las famosas 3A, astemia, dinamia, anorexia, porque el paciente está desnutrido. ¿Alguna pregunta de la Yardia? Porque nos pasemos a trofos al Valentino y acabemos con eso. Estabas diciendo sobre la exfoliatriz indirecta. ¿Y esta sería cuando se alimenta de la sangre o es cuando se alimenta de los nutrientes? ¿Cómo era eso? La exfoliatriz indirecta es cuando el parásito se alimenta mediante los alimentos que está consumiendo el ser humano. La indirecta es cuando la indirecta, sí, estoy en lo correcto. La indirecta es cuando el ser humano, vos ingieres, por ejemplo, una carne. Esa carne tiene proteínas, nutrientes. Llega al intestino, al duodeno, la yarda, ¿qué hace? Se alimenta de eso, te quita, te absorbe, en otras palabras, la carne, él se lo come. Y al comerse esta yardia, mediante su acción parasitaria enzimática, te quita los nutrientes mediante la carne, o sea, es indirectamente. En cambio, cuando hablamos de directa,
es cuando el parásito se alimenta directamente de los nutrientes, no es el proceso de todavía agarrarte, quitarte la carne y quitar sus nutrientes, sus proteínas, en otras palabras, la directa está más asociada a las hematófagas. ¿Y cuáles son hematófagas? La uncinaria, el difolobotrilato y la plasmodium, las tres hematófagas, ¿ya? Esa es la diferencia. Que la directa es mediante los glóbulos rojos, que ya tienen los nutrientes dentro del glóbulo rojo y no necesitan digerir los alimentos que el ser humano está consumiendo. En cambio, la indirecta es mediante que el parásito todavía tiene que hacer su digestión para recién adquirir o recién tener los nutrientes o las proteínas o vitaminas en otros casos. ¿Entendido? Gracias. Nos pasamos al Valentillo y con esto terminamos. El Valentillo prácticamente recuerden que